Dragonbane es el último éxito sacado por Free League. Si no conoces Free League, es la editorial que ha sacado juegazos como Mutant Year Zero, Daesen, Forbidden Lands, Blade Runner, Alien, Tales from the Loop, Symbaroum y El Anillo Único. Y como no podía ser menos, este Dragonbane se une a esta lista de excelentes juegos de rol y en este caso planteado para jugar en solitario también desde el principio. Y es que Dragonbane es un juego de fantasía sueco de 1982 que se llamaba Drakar och Demoner. Esta es la reedición. ¿Quieres saber todo lo que tiene en esta caja de este juego que va a editar, por cierto, de Vir en español? Pues quédate en el vídeo que te lo voy a contar todo. Primero os voy a enseñar todo lo que trae la caja porque no es un libro y ya está, ¿vale? Aquí dentro tenemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo primero que tenemos son las reglas, que luego haremos un repaso detallado de todo lo que hay dentro. Luego tenemos un libro de campaña con contenido para 10-11 misiones que no os voy a enseñar en el interior para evitaros spoilers, pero te viene toda la ambientación que rodea a este rincón un rincón del mundo de Dragonbane que se llama Misty Valley y te viene con sus personajes, las historias y las misiones que te proponen para jugar dentro de la campaña. Yo me he leído una buena parte de la campaña en sí y me parece una campaña muy divertida de jugar que me encantaría poder dirigírsela a alguien. Luego tenemos este librito, ¿vale? Un libritillo de... a ver cuántas páginas son. De 10-12 páginas que se llama Alone in Deepfall Bridge, que es el complemento con todo lo que necesitas para poder jugar Dragonbane en solitario. Y además te añade una campaña exclusiva para que se pueda jugar en solitario con contenido para 5 sesiones, más o menos así. Y yo no he visto nada igual, ¿vale? Más adelante os contaré también cómo va. Luego la campaña viene con 5 personajes pregenerados, ¿vale? Con sus estadísticas y demás. Y aquí por detrás, pues un poco de la historia de cada personaje. Y luego tenemos el mapa de Misty Valley, ¿vale? Esto venía con la edición esta de Kickstarter. Tenías la opción de que te dieran este mapa en neopreno, creo. Y bueno, en principio te viene con algunas indicaciones de algunas historias, pero luego en la campaña te viene este mismo mapa con todos los lugares que puedes ir a visitar, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo que sé, no lo conozco, ¿vale? Pero, por ejemplo, en esta mina, pues seguramente a lo mejor tiene un nombre de la mina y puedes ir allí a hacer aventuras. O yo que sé. Pero bueno, en general lo que viene es esto, tienes este pueblo Outskirt y desde aquí te vas moviendo por toda la zona. Luego, pues te viene un battle map de estos que son un grid que puedes con casillas para que puedas jugar encima. Puedes dibujarlo con rotuladores de dry erase de estos y tienes pues como con campo y luego un tipo de mazmorra. Luego pues lo que te viene aquí, unos dados de color verde corporativo, unos standees, ¿vale? Que te vienen por aquí, que te vienen tanto personajes como monstruos que os vais a ir encontrando en la campaña, o sea que aquí te vienen todos los personajes, todo lo necesario para jugar esa campaña. Y luego tenemos las cartas, ¿vale? Por ejemplo, tenemos una baraja de cartas de armas improvisadas. El juego sugiere que en cada combate el Dungeon Master pues saque 2 o 3 cartas de estas improvisadas y las coloque por el mapa. Entonces son armas de un solo uso y cualquiera los puede usar, los PJs o los enemigos. Luego las cartas de iniciativa. En cada ronda, en cada ronda vas a tener que los personajes y los no personajes, los PNJs, van a tener que robar una carta de esta iniciativa y así actuar en orden, ¿vale? También nos sirve para, como contador, si le das la vuelta, sabes que ya has jugado tu acción, que bueno, ya os contaré cómo va esa historia. Luego, unas cartas de aventura, que son básicamente los rumores que puedes darle a los PJs si juegas la campaña pensada para jugarla en grupo. Y cartas de tesoro, ¿vale? Que estos son, pues, cada vez que tengas que encontrar un tesoro y tengas que lootear, pues robas cartas de aquí y así, pues, vas cogiendo tesoros. Esto viene genial para los jugadores en solitario, ya que cada vez que quieras lootear, pues simplemente robas una carta y así ya tienes la recompensa. Por ejemplo, si queréis ver cómo son las cartas, aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo de la carta de iniciativa, que es básicamente el orden de la iniciativa, menor es el primero que empieza, y luego las reglas del turno, las que te vienen. Otro ejemplo, tenemos las cartas de armas improvisadas. Pues aquí, por ejemplo, te vienen 2 que son las de un puñado de arena, por ejemplo, o un caldero hirviendo, y te vienen pues con las reglas de cómo puedes usar estas armas en el combate. Y bueno, aquí ya pues esto para los standees y no viene mucho más. Unas cuantas hojas de
en blanco para que puedas hacer fichas de personajes y poco más. Y ahora vamos a pasar a ver el libro de reglas y de solitario. Por cierto, si te está gustando este vídeo, déjame un like y suscríbete al canal, pero sobre todo déjame algún comentario diciendo qué te parece este juego, porque es lo que realmente hace que me levante por las mañanas y haga vídeos como este. Las reglas pues vienen en un libro de 112 páginas más o menos y con unas ilustraciones que son muy divertidas. A mí el pato este que está ahí, el pato asesino, a mí la verdad es que me flipa. Es la ilustración que más me gusta de todo. Y bueno, se divide en 8 capítulos, ¿vale? Tienes una introducción al rol, ¿vale? Tienes aquí las reglas de creación de personajes, las habilidades, las reglas de combate, la magia, equipo, un bestiario y pues reglas para el Dungeon Master, para llevar los viajes, crear aventuras y demás. Ojo, porque no hay nada sobre la ambientación del mundo, ¿vale? Me hubiera gustado que hubieran añadido algo más que Misty Valley, ya que solo está pensado para jugar la campaña que te viene, pero no tienes ayudas para crear tus propias aventuras ni nada, porque no hay nada sobre lo que hay alrededor de Misty Valley. Pero bueno, hablan de que va a haber más suplementos de Dragonbane, así que a lo mejor amplían el mundo en el futuro. El juego trae 6 razas, ¿vale? Tienes las 4 clásicas del mundo de Tolkien, que son los humanos, los medianos, los enanos y los elfos, ¿vale? Hasta aquí son exactamente clavados de la obra de Tolkien. Y luego te trae dos razas nuevas, que son los Maiar, que son estos patos que tienen pinta graciosa, pero que son unos cascarrabias de cuidado, y los Wolfkin, que aunque no lo parezcan, pues son unos eruditos, muy inteligentes, amantes de la naturaleza, como los elfos, pero que están en lucha constante con sus instintos primordiales que les piden luchar contra estas injusticias y perder esta calma que tienen. Y bueno, por cada raza te viene una tabla de 1 de 6 con nombres que pueden, de sugerencias que para personajes que saques. Y aparte te viene una habilidad heroica exclusiva de esa raza que puedes usar usando puntos de sabiduría normalmente. En cuanto a las profesiones, pues tenemos 10 disponibles, ¿vale? Está el artesano, el bardo, el guerrero, el cazador, caballero, mago, un marinero, que no me queda claro para qué pintan en este valle, que no es un valle entre las montañas, no hay mar, pero bueno. Y luego los comerciantes, que es una especie de ladrón como charlatán. Y luego está el erudito y el ladrón. Por cada profesión te viene una breve descripción, el atributo clave, una tabla de 6 con apodos que te pueden sugerir para esa profesión, un listado de habilidades que puedes tener entrenadas, unas cuantas habilidades heroicas que puedes elegir, y también te viene 3 opciones distintas de equipo inicial con el que puedes empezar. Luego pues están los atributos que son muy parecidos a los de siempre, ¿vale? Tienes fuerza, fuerza, constitución, agilidad, inteligencia, sabiduría y carisma. Y se calculan, pues como siempre, lanzando 3 dados que te dan un resultado entre 3 y 18. Y las habilidades, pues depende de lo que saques, pues te dan una oportunidad base de un atributo, ¿vale? Por ejemplo, si sacas tu valor es de entre 9 y 12, pues la oportunidad base para las habilidades basadas en ese atributo empieza con 5. Y las habilidades pueden estar entrenadas o no. Las que son entrenadas dependen de la profesión que hayas elegido, ¿vale? Te vienen con unas habilidades que te da esa profesión, y algunas las puedes elegir libremente, variando lo que quieres de tu personaje. Y lo que hacen es que doblan este valor. Entonces en vez de 5 pues serían 10. Y a la hora de hacer las pruebas de habilidad, lo que vas a hacer es tirar un dado de 20, y para tener éxito tienes que sacar igual o menos que este valor. O sea que si tienes un valor de 10, pues tienes que sacar menos de 10 o menos para tener éxito. Cuando en el dado sacas un 20 se dice que es un demonio y es un fallo crítico, ¿vale? Y si sacas un 1 se dice que es un dragón, que es un éxito crítico. Esto de los demonios y los dragones pues es parte de la ambientación, y ya que son enemigos mortales en esta historia y todo se centra un poco alrededor de ellos, de esta guerra que tienen. Luego cada personaje empieza con una habilidad heroica, que son habilidades especiales que puedes hacer gastando puntos de sabiduría, ¿vale? Que también te viene en la ficha y depende de tu sabiduría. Y menos los magos, que su habilidad heroica es poder hacer magia y ya está, ¿vale? Pero que también para lanzar hechizos también gasta puntos de sabiduría. Y nada, el juego es bastante conciso, ¿vale? En estas 112 páginas pues viene una buena cantidad de reglas explicadas. Aquí te venía lo del dragón y el demonio, por ejemplo. Y, por ejemplo, en una de estas lanzas tienen los boons y los banes. Si tienes en una probabilidad tienes una ventaja, se dice que tienes un boon, y entonces lo que haces es lanzar 2 dados y te quedas con el menor. Si tienes un bane, pues lanzas 2 dados y te quedas con el mayor. Y bueno, si tienes un boon y un bane, pues lanzas solo un dado, y así. Y bueno, aquí te vienen las habilidades normales y las habilidades heroicas explicadas.
Y luego sigue y ya vienen las reglas del combate. El combate es muy, muy sencillo, consta de un movimiento y una acción por turno, pero también tienes reacciones en los turnos de los demás que no puedes hacerlas si ya has gastado tu turno en esta ronda. Es decir, si tú haces tu turno normal, a tu carta de iniciativa le das la vuelta y ya no puedes reaccionar si te atacan en esa ronda. Por eso las cartas de iniciativa van cambiando en cada ronda. Y esto da pie a una mecánica bastante curiosa en esto del combate que tiene, es la mecánica de cambiarle la iniciativa a otro personaje durante tu turno. De esta manera, pues puedes cederle el turno a tu enemigo en vistas de gastar tu acción en una reacción como puede ser la reacción de dodge, de esquivar, o de parry, que es bloquear, y si su ataque tiene éxito. Pero si falla, pues te queda libre el turno para poder atacarle libremente sin que te pueda atacar. Y él en cambio no puede reaccionar porque ya ha gastado su acción. Creo que el combate es mucho más táctico con esta mecánica que simplemente atacar cuando te toque sin pensar en mucho más. Y también depende, esto hace mucho, que si te están atacando 2 contra 1, pues también influye bastante. Y es que ojito con el combate de Dragonbane, porque estoy en un grupo de Facebook del juego y he visto 3 o 4 posts por lo menos de gente que en su primer combate, el combate que suele ser introductorio de la campaña, casi tienen un total party kill, que es cuando les matan a todos los héroes. O sea que esto es porque se fueron así sin cuidado, ¿vale? Así que en el combate, ojito y respeto. Y bueno, tienes pues movimiento, ataque furtivo, tienes pues reglas del ataque a melee, ¿vale? Por ejemplo, las armas pues tienen una durabilidad que si bloqueas con el arma pues te la pueden romper, por ejemplo. Luego también pues tienes el combate a distancia. Luego hay una mecánica de relanzar los dados si no te han salido bien a cambio de ganar una condición a un atributo que hace que tengas una penalización cada vez que uses una habilidad de ese atributo. Es decir, por ejemplo, si gano la condición de exhausto, todas las habilidades de fuerza las tiro con un Bane, que es lo que os he explicado antes. Así que hasta que descanse y me recupere de esa condición. Todo esto pues viene explicado en las instrucciones, ¿vale? Bueno, en las instrucciones, en la ficha del personaje. Entonces, por ejemplo, aquí tienes el daño que haces cuando haces ataque a melee, el daño que haces cuando haces con ataques de agilidad, el movimiento que tienes, y bueno, las características que hemos visto. Y aquí en estos triangulitos, a ver, en estos triangulitos son las condiciones, ¿ves? En el atributo de fuerza, pues puedes ganar la condición de exhausto. Entonces, si estás exhausto, pues lo tachas. Constitución puede estar enfermo, agilidad puede estar así como confundido, inteligencia puede estar cabreado, con sabiduría puede estar asustado y carisma puede estar descorazonado. Y bueno, pues luego te viene aquí para las monedas, el inventario, que es limitado, ¿vale? A lo que tienes aquí, el límite de encumbrance, que es lo que aguanta tu personaje, los objetos que puede llevar, objetos pequeños. Aquí están las habilidades, ¿vale? Ya calculadas el número que tienes que lanzar por debajo cuando lances. Y bueno, aquí tienes los puntos de sabiduría, los puntos de vida, aquí la armadura y el casco que no te ocupa para el inventario que llevas, y las armas, ¿vale? Que puedes llevar hasta 3 armas juntas que tampoco te cuentan para el inventario. En este juego no hay niveles, la manera de mejorar a tu personaje es subiendo cada habilidad de manera independiente. Y la manera que lo haces es que durante la sesión, cada vez que tienes una tirada de habilidad, si sacas un dragón o un demonio, tienes que hacer una marca en tu habilidad en estos puntitos de aquí, ¿vale? Marcas esa habilidad con ese puntito. Y aparte, al final de la sesión, el Dungeon Master te va a hacer a cada uno una pregunta, ¿vale? En plan de, ¿participaste en la sesión de juego? ¿Exploraste una nueva localización? ¿Derrotaste a uno o más adversarios peligrosos? ¿Sobreviviste un obstáculo sin usar la fuerza? ¿Y cediste a tu debilidad? Y cada pregunta que puedas responder sí y justificarla te permitirá tachar otra habilidad a tu elección, que no esté tachada ya, la podrás tachar. Y luego, una vez has acabado de tachar todas las que tenías que tachar, lo que vas a tener que hacer es lanzar por cada habilidad un dado. Si sacas más de lo que tienes ya en la habilidad, te permite subir un punto más esa habilidad. Y una vez que hayas hecho eso con todas las habilidades, puedes borrarlas todas y estás preparado para la siguiente sesión. Y el máximo a lo que puedes subir una habilidad es 18. Si alguna habilidad la subes hasta 18, aparte te puedes llevar una habilidad heroica nueva. En solitario esto es mucho más sencillo, que simplemente haces lo de tachar las habilidades cuando lanzas un dragón o un demonio, y al final, cuando acabas una misión y vuelves a donde acabas la misión,
aparte te rellenas 5 marquitas en 5 habilidades, las que tú quieras, y lo resuelves igual. Lanzas el dado, si saca más de la habilidad, pues subes un punto y te gana la habilidad de heroico si llegas a alguna 18. Y bueno, pues esto, pues el libro continúa. No hay... Aquí las escuelas de magia, ¿vale? Tienes 3 escuelas de magia: animismo, no sé cómo traducirlo, animismo, elementalismo y mentalismo, y luego hechizos para la escuela general de magia. El animismo es una escuela de magia que cree que el mundo está lleno de espíritus y de dioses, y que tú, a través de cómo te comunicas con ellos, les puedes pedir prestado su poder para usarlo en forma de magia. El elementalismo es una escuela de magia que se centra en los 4 elementos del universo: la tierra, el viento, el fuego y el agua. Y el mentalismo es la escuela de magia que cree que el cuerpo y la mente es el centro del universo, y que canalizando tu mente puedes usar magia. Y bueno, pues bueno, tenemos aquí los hechizos, el capítulo de equipo, ¿vale? Y luego el bestiario, ¿vale? El bestiario está una cosa bastante curiosa, porque ciertos enemigos no son enemigos normales, son monstruos, ¿vale? Y cada monstruo te viene con una tabla de acciones y sus ataques nunca fallan. Por ejemplo, un demonio, pues te viene aquí una tabla de 6 que lo lanzas, y dependiendo de tu lanzamiento, pues te haces ataque y no falla, ¿vale? O sea que te lo vas a comer sí o sí. Y aparte, los monstruos tienen un nivel de ferocidad que, si por ejemplo tiene nivel de ferocidad 2, pues le das 2 cartas de iniciativa. Entonces en esa ronda ese monstruo pues va a atacar 2 veces. A mí esta tabla de los monstruos, pues creo que para jugar en solitario viene especialmente bien, porque le da mucho dinamismo y espectacularidad a los combates. No es simple ataco y ya está. Y es que en las reglas hay muchas tablas por todo el libro que vienen genial para el rol en solitario. Como los viajes, que hay una tabla de fallos, puedes viajar y lanzas una tabla y puedes ver que ha fallado, ¿vale? Y te viene con distintos eventos. También te viene con tablas para generar tus propios NPCs, ¿vale? Porque no todo tienen que ser monstruos, ¿vale? Puedes generar un guarda, por ejemplo, y ese no tiene una tabla, ¿vale? Pero es un guarda, pues, que te dice, si ataca melee, pues qué tipo de acciones puede hacer y demás. Y bueno, pues monstruos tenemos el dragón también, el fantasma, araña gigante, un gigante, un goblin, un grifo, mantícora, una arpía, un orco, un minotauro, un troll, un esqueleto, vampiros y un white. Y bueno, aquí te vienen las reglas del viaje, pues lo que os he dicho, ¿vale? Pues una tabla de fallos que pueda haber, las cosas que puedes cazar, ¿vale? Y aquí lo que digo, pues NPCs típicos y demás. Y bueno, hablando de rol en solitario, y luego os viene este librito, ¿vale? Que lo que te viene es este suplemento. Son 12 hojas que están escritas por Sean Tonkin, que es el autor de uno de los mejores juegos de rol en solitario, que es el Ironsworn, o la versión sci-fi, que es el Starforge. Y lo primero que hace, empieza dándote, si vas a jugar solo con un carácter, con un personaje, empieza dándote 2 habilidades heroicas, una a elegir, ¿vale? Por ejemplo, pues que te da más versatilidad para poder jugar tú solo contra bichos, porque, como os he dicho, cuantos son más que tú, tienen cierta ventaja. Entonces esto pues te ayuda un poco. Entonces, por ejemplo, esta lo que hace es que te da 2 cartas de iniciativa en los combates, para atacar 2 veces en una ronda y poder guardarte una reacción en caso de que ataques y te guardas una reacción. Y la otra lo que te permite es pagar 3 puntos de sabiduría para hacerlo de relanzar los dados sin tener que ganar una condición negativa. Y bueno, aquí tenemos una sección de oráculos sencillitos, ¿vale? Pues te viene, por ejemplo, aquí con un dado de 6, preguntas de sí o no, de número, de escala, a ver si lo acerco, de poder, de cualidad o de reacción, ¿vale? Y luego aquí pues la típica tabla de inspiración, ¿vale? Con 3 tablas de 20, ¿vale? Una de acción, otra de atributos y otra de cosas. Y esto viene genial para preguntas más abiertas y complejas. Y luego, pues si no tienes experiencia con el rol en solitario, creo que este suplemento hace muy buena tarea explicando lo básico para empezar a jugar, ¿vale? Sobre cómo hacerlo y demás. Luego, pues vienes aquí una tabla de efectos de dragón y de demonio, ¿vale? Pues cuando tienes un fallo crítico o un éxito crítico, pues puedes lanzar aquí y así ves qué te ha pasado. O esto para generar plantillas de NPCs simples, ¿vale? Pues un minion o un boss, pues te vienen aquí los atributos con los que puedes empezar. Y lo que os decía, en el libro de reglas, ¿vale? Vienen unos cuantos monstruos con las tablas de acciones. Pero si lo que quieres es pelear contra un NPC normal,
que no es ninguno de esos monstruos, pues puedes usar estas tablas de acciones para, por ejemplo, si son ataques a melee, o si son ataques a distancia, o si son ataques sigilosos, o si son atacantes de magia. Entonces, dependiendo, tiras en esta tabla y ves lo que te hacen, ¿vale? Pues te lanzan, pues eso, en un ataque normal, o se hacen algunas cosas especiales. Eso sí, en este caso los NPCs no siempre aciertan como los monstruos, ¿vale? En este caso sí que tienen que hacer la tirada. Y bueno, luego pues aquí unos tips de cómo sobrevivir jugando solo, ¿vale? Aquí te hablan de cómo resolver una tirada y cómo curarte a ti mismo, ¿vale? Porque en las reglas normales, si tu vida llega a 0, no te puedes curar a ti mismo, pero si juegas en solitario, pues sí te puedes curar a ti mismo. Y luego pues aquí empiezan a contarte la ambientación de la campaña en solitario de la que os hablaba. Y aquí habla de cómo las misiones pues se dividen en waypoints, ¿vale? O waypoints, son hitos del camino. Y es un poco como lo que hacía en Ironsworld, ¿vale? Que te la vas moviendo, o sea, no importa la mazmorra que la mapees como tal, sino que abstrae lo que hay entre cada hito del camino, cada habitación importante por la que te mueves, abstrae un poco lo que hay entre medias. Y luego cada misión pues tiene una amenaza específica que se cumple según pase el tiempo. Es decir, hay un contador que avanza cada vez que pierdes un poco más de tiempo de lo normal, o si te paras a descansar. Y si llega a 0, pues esa amenaza pues hace que se cumpla según lo que te ponga en la misión. Y bueno, luego aquí pues vienen más tablas para dar vida a las localizaciones según te vas moviendo por estas misiones. Pues te viene con los habitantes que puedes encontrar, con los contenidos de la localización, el ambiente, la rareza y el peligro. Por ejemplo, si cada uno tendrías que lanzar uno, ¿vale? Pero por ejemplo, una localización podría ser que tiene provisiones abandonadas, hay una piscina burbujeante con símbolos arcanos y como peligro las piscinas tienen ácido, ¿vale? Pues bueno, pues ese podría ser un ejemplo. Luego aquí pues una mini tabla para cuando looteas un cuerpo o cuando buscas en una habitación, pues te vienen aquí también, luego trampas, ¿vale? Y por fin llega aquí el contenido de la campaña, que básicamente se divide en 5 misiones, ¿vale? Están aquí. Lo primero que te dice es una breve introducción narrativa. Aquí te viene la amenaza, ¿vale? Que se cumple cuando se acaba el contador que os decía antes. Y los waypoints, que tienen una breve descripción en cada uno. Y hay algunos que son desconocidos, ¿vale? O sea que no se sabe exactamente lo que hay ahí. Bueno, básicamente lo tienes que rellenar tú, ¿vale? Cuando pone un known es que es desconocido y lo rellenas tú como tú quieras. Y para darle vida, pues simplemente te ayudas de las tablas de localizaciones que hemos visto antes en cualquiera de estos waypoints y a partir de ahí ya lo roleas como tú quieras. Y ya está, pues una vez llegas al final, pues te dice lo que te llevas de recompensa al final y puedes seguir tus aventuras a partir de ahí. Puedes seguir jugando libremente o si quieres puedes hacer como te sugiere Sean Tonkin en este libreto, creando tus propias misiones como en la campaña, siguiendo, pues definiendo unos waypoints y demás y dejando otros desconocidos. Lo que pasa es que yo no le veo mucho sentido a jugar de esa manera. Está bien, o sea, no veo sentido que te lo hagas tú, porque para eso pues lo vas haciendo según vas sobre la marcha. Pero bueno, como aventura que te lo propone él para seguir los waypoints y tal, lo veo bastante interesante. Y es increíble la cantidad de información que te viene en estas 12 páginas. Me parece, lo de la campaña me parece un éxito total, ¿vale? Porque yo cuando vi que iba a haber campaña en solitario pensaba que iba a ser una especie de libro-juego y demás, pero no, me parece estas guías que te van dando de los waypoints y demás, me parece que es una manera bastante abierta de jugarlo, pero que al mismo tiempo te da como un marco de la aventura sin que salgas de ahí, ¿vale? Que te puede ayudar bastante. Entonces creo que es una guía perfecta para jugadores que se inician en el rol solitario, pero también es para veteranos, ¿vale? Que siempre te va bien que te den un empujón narrativo y que sabes por dónde empezar y por dónde moverte. Y las reglas pues no dejan de ser una especie de Dungeons and Dragons simplificado, ¿vale? No, para mí está en el nivel perfecto de mecánicas, en el sentido de que no me apetece, bueno, sí me apetece, pero a lo mejor no tengo tiempo de leerme un libro de 300 páginas de Dungeons and Dragons o de Pathfinder, ¿vale? Pero al mismo tiempo tampoco no me resulta atractivo libros panfletos de 4 páginas que te ponen 4 reglas y a correr. Me parece que este está en el punto perfecto de simplicidad y complejidad
pero me faltaría un poquito más de ambientación. Y bueno, esa es mi reseña de Dragonbane. Si te ha picado un poquito de curiosidad por el rol en solitario, te dejo por aquí, no sé por dónde, el vídeo que hice sobre todo lo que necesitas saber para empezar a jugar en rol en solitario. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y dejadme algún comentario, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me da la vida. Venga, hasta luego.